la alegría de entrar en su casa cerrando ya este 9º ciclo del programa. Mi voz va mejorando. Estoy lejos de estar 10 puntos. Pero vamos a llegar al viernes. Hablando del viernes, Canal Luz hace un programa ómnibus de 10 de la mañana a 10 de la tarde, a 10 de la noche. Y voy a estar en el programa, calculo entre las 3:30 y las 5:30, porque no puedo ir antes a Rosario, y me tengo que volver corriendo para hacer el programa, el último programa de este ciclo, a las 10 de la noche aquí desde Buenos Aires. Así que me va a encantar que la audiencia que me es tan fiel a las 10 de la noche eche una miradita entre las 3:30 y las 5:30 del programa con el que Canal Luz termine el año en un espíritu de gratitud. Claro, lo que me preguntó mi señora, y me lo preguntaron 2 o 3, ¿vas a ir a Rosario? Sí, pero es el 20. Sí, es el último día. No, porque hay tantos rumores dando vuelta. ¿Llegaré a Rosario? ¿Volveré? Yo creo que sí, que no va a pasar nada, y que va a reinar el orden. Es más una expresión de deseo que una profecía que se vaya a cumplir. Pero así es la cosa. Así que el día viernes, entre 3:30 y 5:30, voy a estar con los directivos de Canal Luz, Pastor Silvestri y su esposa y su hijo y todos los amigos, compartiendo con ellos un rato, y después me vengo corriendo para cerrar el programa, que va a estar espectacular. Me prometió mi hija que va a venir con los 2 nietos de Malasia, aunque sean 2 o 3 minutos. Con los nietos, los abuelos sabemos esto, nos produce una doble felicidad. Los hijos solamente una, los nietos 2. ¿Cuándo viene? ¡Qué alegría! Y cuando se van, gracias Señor. Así que lo voy a tener un ratito y después se van a ir. Y va a estar Claudia Cota cantando, y va a estar todo el equipo que ha trabajado en los distintos grupos el próximo viernes. Así que espero que no se pierda este último programa en vivo de La Puerta Abierta. Mi invitado en esta noche es un lujo, un placer, tremendo privilegio que nos confiere con su visita el doctor Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Jorge, leo el currículum suyo porque... No, por favor, no. ¿No? No. ¿Porque usted se arrepiente de alguna de estas cosas? No, pero... Pau, que fue premio Conex como analista político, lo tiene que aceptar gustoso. Pero eso fue antes. Sí, pero después fue jurado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nunca más le van a dar ese premio? Eso es una dificultad. ¿Sí? Pero eso es como un poco ponerlo en el Olimpo. Y después es un columnista habitual de los días domingos en su editorial internacional del diario Clarín. Trabajó con mi gran amigo, el periodista Raúl Horacio Bursaco, en Tiempo Argentino y en El Cronista Comercial. Fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación en época de Menem, ¿no? En 88-89. 98-99. 98 y 99, sí. Bueno, profesor en un montón de lados, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, recibió la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, otorgado por el gobierno de Brasil, entre muchas distinciones. Bueno, lo tenía que leer algo, un poquito, pero no por que usted sea orgulloso. A nosotros nos dique que tenemos un invitado así. El propósito del programa, Jorge, es hacer un cierre del 2013 de una mirada desde Buenos Aires, desde Argentina, porque este programa se está viendo mucho ahora en Colombia y se está viendo en otros países, República Dominicana, este canal, ¿no? Y mirar el mundo. ¿Qué pasó? ¿Fue un buen año para el mundo 2013? Muy importante. Mire, lo más importante que ocurrió este año ha sido el acuerdo entre la comunidad internacional y la República Islámica de Irán sobre el control de su programa nuclear. El conflicto con Irán, entre Irán y la comunidad internacional, ha sido en los últimos 15 años el principal conflicto del sistema de seguridad internacional del mundo de hoy. Además, Irán es un país extremadamente relevante, ubicado en la región más estratégica del mundo, que es Medio Oriente. Por eso este acuerdo entre
el grupo de los 6, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, encabezados por los Estados Unidos, con el gobierno iraní, encabezado por el nuevo presidente, el presidente Hassan Rouhani. ¿Es un poquito más sensato que el otro? Es un acontecimiento mayor. El acuerdo ha sido la iniciativa, ha surgido del gobierno iraní. Y con esto lo que es para ellos un paso intermedio hacia la plena reincorporación de Irán al sistema internacional, tanto en lo político como en lo económico y en lo financiero. Hay que tomar en cuenta de que Irán es una gran potencia petrolera, pero que ha estado aislada del sistema internacional desde 1979, desde la Revolución Islámica conducida por el ayatollah Ruhollah Khomeini. Cuando se metieron en la embajada de Estados Unidos y tuvieron a 52 era el número, ¿no? Exactamente. Desde entonces, Irán mantiene una situación de conflicto con Estados Unidos y con el sistema internacional. Y esto es lo que se ha modificado este año con el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. En este sentido, sin duda, Ahora, este es el acontecimiento mayor del año 2013. Del año 2013. Mire usted, yo leía los diarios y no me cerraba como una cosa muy acabada. Me da la sensación de que es como unos primeros tratativas, ¿no? No, se ha llegado a un acuerdo, y un acuerdo sobre lo fundamental. El gobierno de la República Islámica ha decidido paralizar la fabricación de uranio enriquecido, que es el instrumento o el elemento que permite la fabricación del arma nuclear. Y además permite, a partir del acuerdo logrado en el mes de noviembre, la inspección internacional de la totalidad de sus instalaciones, incluso a las que hasta ahora había tenido prohibido el acceso a los inspectores internacionales. En este sentido es que el punto fundamental acá es que hay una recuperación de la confianza, sobre todo en el vínculo entre Irán y los Estados Unidos. Bueno, muy interesante. Ahora, arrancando con este párrafo suyo, me pregunto, el arreglo que es tan criticado del gobierno argentino con el gobierno iraní, ¿tiene algo que ver? ¿Se suma? ¿Resta? Tiene que ver en este aspecto, en el sentido de que el acuerdo con la Argentina, entre el gobierno iraní y la Argentina, responde a una iniciativa del gobierno iraní y no de la Argentina. ¿Así? Y esta iniciativa se tomó de parte del gobierno iraní, que es un sistema de poder extremadamente fragmentado. Es lo contrario de una identificación con un centro de poder inequívoco, el que existe en Irán. Y esta iniciativa se tomó como parte del comienzo de la adecuación de Irán a este acuerdo con el sistema internacional. Claro. Irán mantiene dos conflictos. Uno es el abrumadoramente superior, es el que mantiene con la comunidad internacional sobre su programa nuclear los últimos 20 años. Y el otro es un conflicto de menor importancia en relación a aquel conflicto mayor, pero sin embargo también importante, que es el que mantiene con la Argentina, a partir de la denuncia que ha hecho la Argentina sobre la responsabilidad iraní a través de una de las mediaciones de uno de sus aliados políticos, que es Hezbollah en el Líbano, en el sentido de una responsabilidad mediata del régimen iraní en relación a los atentados terroristas de la década del 90. Claro. Bueno, usted era funcionario en esa época, ¿no? ¿O estaba cerca de eso? Yo era secretario de Planeamiento Estratégico, exactamente, de la ¿Cuando Nación. explotó la bomba? Bueno. Sí, cuando antes. La bomba antes, en la embajada y luego... La embajada primero y después la AMIA. AMIA, ¿no? Sí. Claro, la comunidad judía se opone a este trato. En realidad lo que hay es un rechazo de la opinión pública de la Argentina, Sí. pero más bien referido al segmento argentino del acuerdo que al segmento iraní. Ajá. En este sentido, lo que hay que tomar en cuenta que lo fundamental que ha ocurrido acá no se refiere al vínculo con la Argentina, se refiere al vínculo en la comunidad internacional sobre el programa nuclear. Este es el principal conflicto en materia de seguridad internacional del mundo actual y es el que ha estado en ese lugar en los últimos 20 años. Un acuerdo sobre este punto tiene una importancia fundamental para el sistema mundial. Jorge, en ese mismo tren, o en esa misma línea, está uno de los países más increíbles que a esta altura siga viviendo de la misma manera. El otro día
el presidente o el rey, no sé qué es, mató a sus familiares para sacárselos de encima, sacarse la presión. Me estoy refiriendo a Corea del Norte. Ellos están también con un plan nuclear. Bueno, la diferencia entre Corea del Norte e Irán con respecto al problema nuclear es que Corea del Norte ha logrado convertirse en una potencia nuclear. Ha realizado 3 pruebas nucleares exitosas y dispone además de una arma nuclear de poder equivalente a las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki en el año 45. Dispone además de capacidad misilística para lanzarlas, al menos hasta lo que se refiere hasta las islas, el archipiélago japonés o incluso más allá. Ajá. Esto le otorga al régimen norcoreano una cierta salvaguardia o cierta inmunidad en el sentido estratégico al disponer del arma nuclear. En este sentido hay que tomar en cuenta que el régimen norcoreano ha logrado consolidar su vigencia como sistema político a partir de su disposición del arma nuclear. Porque económicamente es un fracaso. Hay pobreza, me dicen, hay hambre. Hay pobreza, pero hay una institución militar extremadamente poderosa y hay capacidad, en primer lugar, nuclear. Tienen 3 armas nucleares que han probado su efectividad y tienen además una capacidad misilística comprobada. Además de que la situación de la península coreana le otorga una prioridad en términos estratégicos al régimen norcoreano sobre Corea del Sur, por el hecho de que Seúl, la capital de Corea del Sur, está ubicada a 38 kilómetros del paralelo que divide las dos Coreas. Y sobre ese paralelo, a 38 kilómetros de la ciudad capital de Seúl, Estuve hace 3 años. está ubicado lo que se estima que es un arsenal misilístico y de artillería de unos 2.000 cañones, más un ejército de unos 1.500.000 hombres. Hay que tomar en cuenta que en la guerra del 50-53, la guerra de Corea, la península coreana, Seúl fue tomada y destruida 2 veces por las fuerzas norcoreanas. Y esto es una guerra que le otorga a Seúl el carácter en términos estratégicos de un rehén de la iniciativa norcoreana. Ahora, ¿qué se puede hacer con un país así? Aguantarlo. Mire, el régimen norcoreano es una expresión acabada del nacionalismo coreano, que tiene un significado, ante todo, antijaponés. En segundo lugar, primero antijaponés, en segundo lugar, antinorteamericano y en tercer lugar, históricamente, antichino. Nadie controla al régimen norcoreano. Es un régimen nacionalista, basado en una concepción profundamente autárquica y que tiene una concepción geopolítica que se siente rodeado de enemigos poderosos, históricamente adversarios de la nacionalidad coreana. Hay que tomar en cuenta además que la civilización coreana tiene más de 4.000 años de historia, un lenguaje, una literatura, una historia de combate y de enfrentamientos en términos de guerra civil ante el régimen de Corea del Sur, en primer lugar, y en segundo lugar de enfrentamiento contra Japón. Japón ocupó Corea durante más de 70 años y la transformó en una colonia. Y esto es algo que está muy presente en la cultura cívica coreana, no solo la del norte, sino también la del sur. Sí. Sí. Es interesantísimo pensar. A ver, usted está en el centro de Seúl, que es una ciudad moderna, con unos edificios espectaculares, autopistas. Hay un río que divide la ciudad. Se toma el auto en una autopista normal, en un día normal, y a las 20, 25 minutos, media hora, usted ya está viendo la frontera. Los alambres de púa de este lado, algunas torretas, y hasta inclusive puede ver allá a lo lejos a los guardias norcoreanos. Claro, ahora tomo dimensión. Un ejército de 1 millón no necesita ni camiones, viene caminando. Y con las bombas no hace falta ni moverse. Exactamente.
es una ciudad realmente que vive bajo la espada de Damocles, como se Una diría. espada de Damocles es una metáfora muy acertada para referirse a la situación estratégica de Seúl en relación a Norcorea. Déjeme que dé los teléfonos, Jorge. Algunos ya nos llamaron y ahora voy a leerlo. El 4568-6452, 4568-6667 y el teléfono para los mensajes de texto es el 11-6041-3585. Maxi de Tres Arroyos pregunta si las inspecciones internacionales son equitativas para todos los países o hay una especial lupa puesta sobre Irán. Sergio de Jujuy para el doctor Castro, ¿ve posibilidades de solución a la relación de Franja de Gaza en Israel? En mensaje de texto, ¿ve posibilidades de una guerra mundial con las cosas que están pasando en este mundo? Vaya, qué preguntita que le estamos echando, ¿no? Realmente. La primera es, ¿hay una lupa puesta sobre Irán o la comunidad internacional está mirando, como el caso de Corea, algún otro caso? Irán es un país sancionado por la comunidad internacional, por medidas tomadas en forma unilateral por Estados Unidos, también por la Unión Europea, pero además hay sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este sentido, Irán en los últimos 2 años ha experimentado severos daños en su economía como consecuencia de las sanciones internacionales. Las exportaciones de petróleo han caído el año pasado más de 40% con motivo de las sanciones internacionales. Y la moneda iraní se ha depreciado más de 80%, prácticamente un colapso de la moneda iraní, precisamente por la situación provocada por las sanciones internacionales y por el virtual aislamiento de Irán en términos financieros con respecto al sistema mundial. Volviendo atrás, Jorge, perdóneme. Yo nunca entendí la guerra de Irán contra Irak. ¿Quién inventó esa guerra? Fue el resultado de una ofensiva y de una decisión política, esta ofensiva, del presidente Saddam Hussein de Irak, que decidió en el momento de debilidad máxima que estimaba que era el régimen iraní surgido casi recientemente de la revolución islámica, prácticamente con un ejército en disolución, le pareció que era el momento para iniciar una ofensiva tendiente a adquirir terrenos y territorios en disputa entre los dos países desde tiempos inmemoriales. La guerra duró casi 10 años. 10 años. Y provocó, al estilo de la Primera Guerra Mundial del Frente Occidental, más de 1 millón de muertos. 1 de cada 4 hombres iraquíes que fueron al frente de batalla murieron en combate. La proporción en la juventud iraní fue semejante. Fue verdaderamente una guerra en el sentido convencional que causaron el mayor número de bajas entre los combatientes de los dos lados, y se llegó a utilizar de parte de Saddam Hussein armas químicas en gran escala, al estilo de lo que sucedió en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, en el frente de Francia, en Ypres o en el frente de Flandes, en donde se utilizó también los gases y las armas químicas. En este sentido, la guerra terminó a partir de la intervención internacional, sobre todo manifestada por el boicot petrolero, que obligó a mediar a la comunidad internacional y estableció en definitiva un statu quo que ha permanecido vigente desde entonces. Pero ellos no se quieren mucho, ¿no? Bueno, Medio Oriente no es el lugar de los corazones sensibles, le diría. No es precisamente el fuerte de esta región, recorrida por conflictos y guerras de todos contra todos, ¿no? El anterior presidente de Irán negaba el holocausto. Así es. Bueno, es una frase. Ahora, cuando uno mira el mapa, está al lado. Salta Irak, salta Siria. Así es. Y usted ya llegó. Ahora, el nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, ha sido elegido por más del 60% de los votos y es una figura de extrema importancia. Fue la mano derecha del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Usted sabe que
la religión o el sector chiita de la religión islámica, es la única que en el mundo islámico tiene constituido un clero de carácter jerárquico. Él es una figura del clero chiita de envergadura. Al mismo tiempo, tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania. Y esto que es gran parte, hay que tomar en cuenta que la Revolución Islámica de 1979, que encabezó el Ayatollah Khomeini, se realizó como resultado de una alianza entre el clero chiita, por un lado, y la juventud de la élite iraní enviada a estudiar, a formarse en Europa y Estados Unidos por el Shah Reza Pahlaví, que estando en Europa y en Estados Unidos se sumó a la revolución islámica encabezada por el Ayatollah Khomeini. Esto hace que la actual sociedad iraní sea sin duda en donde la sociedad de Medio Oriente en la que hay mayor participación de la mujer y que tiene el más alto nivel cultural e intelectual su mundo político. Qué interesante, estoy aprendiendo muchísimo. Tenía muy malos conceptos acerca de este nuevo presidente porque, según dicen, uno de los funcionarios más cercanos a él fue uno de los que preparó el atentado aquí. Ese es el presidente Ahmadinejad, el anterior, sí, que fue derrotado en realidad en estas últimas elecciones. La tendencia que él representa dentro del régimen iraní y de la legitimidad de la República Islámica por la corriente reformista que encabeza el actual presidente Hassan Rouhani. Vamos a lo de la Franja de Gaza. Pregunta de Sergio, de Jujuy. Quizás la audiencia tiene que saber, pero no necesariamente todo el mundo sabe dónde queda la Franja de Gaza. Es en el Estado de Israel, es en la zona costera, es un territorio pegado al Mediterráneo, más bien en la zona sur, es decir, en el centro de Israel. Claro, en televisión teníamos que poner un mapa, pero bueno, no tenemos tiempo para buscarlo. Pero está Tel Aviv y más al sur empieza la Franja de Gaza. ¿Cuánto tiene de ancho y de largo? Es una franja extremadamente reducida, la más densamente poblada del planeta. Ajá. Viven en la Franja de Gaza 1.800.000 personas. El dato político más importante a tomar en cuenta es que la Autoridad Nacional Palestina no controla la Franja de Gaza, que está en manos de Hamas, que es una corriente fundamentalista islámica vinculada a la hermandad musulmana en Egipto y en general al fundamentalismo islámico sunita, no chiita, pero que por motivos geopolíticos ha recibido una ayuda y un respaldo logístico y también militar del régimen iraní en los últimos 10 años. En este sentido hay que tomar en cuenta que hoy la Autoridad Nacional Palestina está fragmentada, no hay una Autoridad Nacional Palestina unificada. La Autoridad Nacional Palestina que encabeza el presidente Abbas ocupa nada más que la parte de Cisjordania, mientras que la Franja de Gaza está a cargo de Hamas, que es una corriente fundamentalista islámica. La falta de... No digo que ya haya comenzado con este nuevo gobierno en Irán. Si Irán no mantiene con recursos a la Franja de Gaza. Ahí está la Franja, gracias. No sé si la puede ver, doctor. ¿El tamaño cuál es? Es ese. Sí. ¿Cuánto de largo tiene? Son no más de 10 kilómetros. ¿De ancho o de largo? De largo. ¿De largo? ¿Y de ancho cuánto es? Menos de 2 kilómetros. Y ahí viven 1.800.000 personas. Ah. Y los israelitas construyeron una pared, una barrera. Bueno, el último enfrentamiento armado lo que llevaron las fuerzas de defensa israelíes como represalia al hecho que desde la Franja de Gaza se lanzaron más de 2.000 misiles contra el territorio israelí. Deben ser esas manchas rojas que están allí. La respuesta de las fuerzas de defensa israelíes fue una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Bueno, gracias al equipo por la Franja de Gaza. Apúntele a la señorita. La pregunta, para honrar al televidente,
¿Ve posibilidades de solución de ese conflicto? Mire, la idea de que todo conflicto tiene una solución no parece responder a la situación de Medio Oriente. Hay ciertos conflictos en Medio Oriente que en un sentido estricto son insolubles. Es probable que esto ocurra con el conflicto entre Israel y el mundo palestino, por el hecho de que las dos partes en pugna reclaman el mismo territorio, las mismas tierras, que para los dos además es sagrada. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, en el sentido de que en Cisjordania, que se encuentra bajo la Autoridad Nacional Palestina... ¿A qué llama usted Cisjordania? ¿A los territorios que hay dentro de Israel? No. Fuera de Israel Sí. son los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora constituyen la República de Palestina, reconocida como tal por la comunidad internacional y Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, ¿cómo le llama usted a la zona, a Belén, por ejemplo? En Belén hay una comunidad palestina, pero no tiene acceso al territorio de Israel. Pero mire, el asunto es este. En el territorio de Israel, que tiene una población de 8 millones de habitantes, vive una comunidad árabe-israelí, que son palestinos, Sí. que tienen más de 2 millones de personas. El 22-24% de la población israelí es palestina. A su vez, dentro del territorio de Cisjordania, que está bajo la Autoridad Nacional Palestina, ahora Palestina como Estado, hay más de 600.000 colonos y pobladores judíos en las distintas colonias y en lo que se refiere a Jerusalén oeste. En este sentido, las dos realidades son profundamente transnacionales, no hay unificación del territorio. No hay posibilidad de que estos 600.000 colonos judíos abandonen el territorio de Cisjordania en el cual viven hace más de 30 años. Tampoco hay posibilidad de que el 20% de la población israelí árabe palestina, que son palestinos, que tienen al mismo tiempo la ciudadanía israelí, dejen de pertenecer al Estado israelí. Sí. Esto significa que la solución del conflicto no consiste en que surjan dos estados uno al lado del otro por el hecho de que los dos estados reclaman el mismo territorio. Los distintos acuerdos de paz que tiene Israel en Medio Oriente, ya sea con Egipto o con Jordania, o el statu quo que se mantuvo 25 años con Siria, lo que hay en el medio entre Israel y cada uno de estos países árabes es un territorio que ha actuado como amortiguador o diferenciación entre el Estado de Israel y cada uno de estos sucesivos estados árabes. No es el caso con la autoridad palestina. ¿No? La autoridad palestina, el pueblo palestino, reclama parte del territorio de lo que es Israel hoy. En gran parte ellos fueron expulsados o salieron o se escaparon del territorio de lo que actualmente es Israel por motivo de la guerra de la independencia y de la división del Estado de 1948, en donde la propuesta de Naciones Unidas fue que se crearan dos estados, uno judío y otro árabe. Esta propuesta no fue aceptada por el mundo palestino de entonces y dio comienzo a la serie sucesiva de guerras que se han mantenido desde entonces. Claro. Para nosotros, usted sabe, doctor, que como personas que leemos la Biblia, el territorio ese es muy caro para todos los cristianos, ¿no? Absolutamente. Es cuna de las tres religiones monoteístas. La cuna de las tres religiones es la misma. Este es el dato que hay que tomar en cuenta. El padre es el mismo, es Abraham. Entonces, y el territorio es el mismo. Y el territorio es el mismo. Esto es lo que hace que la solución del problema sea imposible de realizar en los términos tradicionales, claro, de división de territorio. Sí, porque es sorprendente. Yo, por ejemplo, me quedé un día y medio solo en Israel, en mayo, cuando fui, y le dije al guía, que es judío, yo quiero
ir a ver el pozo de Jacob, donde el Señor Jesús tomó agua con la mujer samaritana. Así que, bueno, te mando, me dice un taxi, amigo mío, árabe. Y él, entonces uno va a una autopista, y de golpe dice Samaria, no sé, no me acuerdo bien el nombre de esa ciudad, y el cartel en la entrada, prohibida la entrada de ciudadanos israelíes. Pero entra y sale, como cualquier ciudad de la Argentina. Obviamente ninguno de los israelíes amigos míos me acompañó, yo fui con el árabe. Normal, obviamente bien diferente la cultura árabe a la israelí. Pero uno se sorprende cómo en el mismo territorio uno entra y sale, en lugares donde hay personas que viven ahí que no pueden entrar, ¿no? Ventaja del turismo. Por eso, es verdad, no hay una solución. Mi mentalidad diría, vamos a hacer una cosa, ¿cuántos son? 2 millones, le damos el 20% del territorio, ponemos una pared acá y claro, no funciona, lo que pasa porque es que hay lugares sagrados que... El territorio que se disputa es el mismo para las dos partes. Y además para las dos partes es sagrado, lo que le otorga una característica especialmente virulenta a la situación de conflicto. Es apasionante porque para los que hemos podido viajar estuve allí, ¿no? Vi esta pregunta de un anónimo es porque lo mando por mensaje de texto. ¿Usted cree que el mundo está cerca de una tercera guerra mundial o estamos cada vez más lejos? No, en absoluto, en absoluto. La tendencia mundial es muy nítida. Es una tendencia a la integración y a la cooperación internacional. En realidad, en términos de lo que ha sucedido en los últimos 5 años, como ocasionada por la revolución de la técnica, lo que ha surgido es una sociedad global, en donde lo que está en discusión ahora es la creación de una autoridad política de esa sociedad global. En este sentido es que el papel que cumple el Grupo de los 20 alrededor del eje y del acuerdo que ya existe entre Estados Unidos y China constituye una plataforma de gobernabilidad del sistema mundial que adelanta lo que serían las líneas fundamentales de un Estado mundial. Esto es lo que está en discusión en el mundo actual. Es lo contrario de la posibilidad de una situación de conflicto generalizado o de una tercera guerra mundial. La tendencia es a la cooperación, a la integración y sobre todo esto basado en el acuerdo entre las dos grandes potencias de la época, que son Estados Unidos y China. Usted sabe que hay muchos televidentes que siguen mi programa. Les gusta mucho la escatología. Entonces, forma parte de la fe cristiana la parusia, es decir, esperar el reinado de Jesucristo, claro, en su segunda venida, ¿no? Y entonces algunos piensan que si hubiera una guerra aceleraría la llegada por segunda vez del Mesías, como dicen los judíos. Si hubiera paz, esa posibilidad se postergaría. Pero no es tan así, porque el texto dice que va a haber un momento en que van a decir paz, 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 pero no va a haber verdadera paz. ¿A usted le gusta la escatología, Jorge? Mire, yo lo que me parece con respecto a la escatología, en realidad, en relación a la fe religiosa, es que la necesidad de crear una autoridad política mundial surgida que encabece y conduzca esta sociedad global creada por la técnica, sobre todo en los últimos 5 años, plantea el problema de esta autoridad mundial en relación a los valores en que se funda. Por eso hay un renacer de lo religioso en el mundo actual, en el sentido de que la técnica no da respuesta suficiente para fundar una autoridad política. Claro. Una autoridad política se funda exclusivamente sobre la base de valores trascendentes. Por eso es que hay un renacer de lo religioso en el mundo de hoy. Claro, porque se está diciendo en Europa ya la búsqueda de alguien que presida esa comunidad de naciones. Aparentemente, de hecho, ya está, pero... Se encuentra en relación al acuerdo de los poderes, pero este acuerdo de poderes se manifiesta en personas determinadas. En el mes de junio de este año se realizó la reunión crucial en lo que se refiere
a la constitución de esta autoridad política mundial, con el acuerdo al que llegaron el presidente Barack Obama y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que se reunieron en Hannenberg, California, en el mes de junio, y acordaron una alianza estratégica entre los dos países. En este sentido, es que lo que puede ocurrir en cierta forma ya ha ocurrido. Ya hay la base estructural, por el acuerdo entre los dos países, China y Estados Unidos, de una autoridad política mundial. Y usted sabe, usted me dice eso porque sabe para dónde yo voy. Dígame. El anticristo. Mire, yo no sé no sé nada del tema, no sé nada del tema. Pero la Biblia habla de que va a surgir en el último tiempo una autoridad mundial. Hace 40 años, 30 años, una locura. Si los chinos se los comen crudo a los norteamericanos. Uno de cada 5 personas es China. ¿Cómo se para esto? ¿Quién iba a pensar que el presidente de China iba a ir a California a hablar con el presidente? Pero esta es la realidad que vivimos ahora. Exactamente. Ese personaje que en la Biblia figura, esa es una locura. Alguien que maneje todo el mundo no existe. No está tan lejos hoy. Lo que ocurre es que, si usted me permite, por supuesto que el que tiene la interpretación, el derecho de interpretación auténtica de todo lo que se refiere a la Biblia es usted. Permítame decirle que acá lo que ha ocurrido es que la sociedad mundial que ha surgido es una obra de la revolución de la técnica. Y la característica de la revolución de la técnica es que se funda en la revolución, en la razón de medios, en la razón instrumental, que esto es, en definitiva, el sustento de lo que puede considerarse el anticristo, el enemigo de la fe. El enemigo no es una persona, sino... No es una persona, es la técnica. Lo que ocurre es que la técnica no da respuesta. No puede. No puede dar respuesta al problema de la fundamento de una autoridad mundial. Esta es una respuesta que únicamente puede provenir de la discusión filosófica y religiosa. La revolución de la técnica es una revolución basada en la razón instrumental, que por su propia naturaleza carece del sentido de los fines, del sentido del porqué. La pregunta sobre el porqué, que es la pregunta que me parece que tiene contenido trascendente, es el que se refiere al surgimiento y fundamento de la autoridad mundial, que este es el proceso nuevo que está en juego. No soy especialista. Bueno, usted es un especialista, soy un generalista. Usted es un especialista, tiene interpretación auténtica de la Biblia. Sí. Lo que me permite afirmarle es que lo que está en juego ahora se trata de un problema político, sí, no técnico. No. Y para lo político, sí, lo que tienen que hablar se refieren sobre todo a la fe, a las religiones y a la filosofía. Extraordinario este párrafo. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia hay otro personaje, el anticristo y la bestia. Y allí hay el condimento de la técnica y de lo religioso. No sé quién es uno y quién es otro. Pero usted me asigna una interpretación que he tratado de nunca mencionar en el programa, porque usted sabe, hay tantas formas de interpretar los últimos tiempos como pastores andan dando vuelta por allí. Y entonces yo lo respeto a todos, tengo la mía, pero nunca me meto en este tema. Es un tema tierra movediza para mí, pero interesantísimo la charla. Ahora, yo no sé si esto tiene sentido. Sin anestesia, lo que quiera. Acá el problema es este. Hoy el nombre de la esperanza está en el plano político, no técnico. La técnica ya ha logrado, este es el logro supremo de la técnica. Se ha creado una sociedad mundial creada por la revolución de la técnica. La revolución de la técnica no es una metáfora. La población del mundo en el momento actual son 7.100 millones de habitantes. Los que tienen telefonía celular en el mundo de hoy son más de 5.000 millones. De esos 5.000 millones, los que tienen acceso a Internet en forma reactiva son por lo menos 4.000 millones. Esta es una sociedad interconectada, hiperconectada, superintensiva, basada en la técnica. A partir de el surgimiento de esta sociedad mundial fundada en la técnica, el problema que se presenta al mundo de hoy es la constitución de una autoridad política de esa sociedad mundial.
y la constitución de esta autoridad política no hay respuesta posible por el lado de la técnica, del anticristo. La respuesta posible exclusivamente es por el lado de la fe, del pensamiento y de la filosofía. Uf, qué bueno. De Río Negro, dice interesante, esto tendríamos que escucharlo con mucha atención, espero que esté sucediendo eso. ¿Qué rol le pondría al Papa Francisco dentro de toda esta movida internacional? Porque coincidentemente el líder del sector religioso más unificado, dentro del cristianismo obviamente, es un argentino seguramente amigo suyo, ¿no? O que conoció, como yo también lo conocí, que está produciendo un movimiento increíble. Porque... Mire, Francisco, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, el provincial más joven de la Compañía de Jesús de toda su historia, ha cumplido un papel internacional absolutamente fundamental en el comienzo mismo de su papado. Ha sido en ocasión de la crisis siria, cuando él se opuso a la utilización de la intervención militar norteamericana en Siria y logró respaldo, sobre todo a partir de la mediación del presidente Putin de Rusia, del conjunto de la comunidad internacional. Lo que creo es que Francisco, el Papa Francisco, ha logrado establecer una nueva pauta de la política internacional en esta sociedad global de nuevo tipo que ha surgido. Y esta pauta de la política internacional que queda asociada a su nombre dice así: queda excluida la utilización de la fuerza militar para resolver conflictos y crisis internacionales, incluso aunque por su gravedad afecten la gobernabilidad del sistema. En adelante, las crisis internacionales las va a tratar el conjunto del sistema internacional a través de la plataforma de gobernabilidad, que es el Grupo de los 20 y la alianza entre Estados Unidos y China. Y es el futuro líder. Es el actual líder junto con Estados Unidos. Tiempo de verbo pasado, esto es lo que ha ocurrido. No, ahora ya está. Es Obama y el presidente chino. Esto es lo que ha ocurrido, en donde la intervención de la comunidad internacional con la mediación del presidente Putin evitó la intervención militar norteamericana en la crisis siria. El papel que ha cumplido en esta crisis, una de las crisis de mayor envergadura del sistema internacional de la segunda década del siglo XXI, el Papa Francisco, ha sido absolutamente central. Por eso es que él tiene un creciente protagonismo y representatividad en la política internacional del siglo XXI, lo cual parece estar vinculado a esto que comentábamos anteriormente. La política internacional del siglo XXI se refiere cada vez menos al poder y cada vez más a los valores. Lo que está en discusión cada vez más son los valores en que se funda la convivencia dentro de la sociedad mundial. Esto es la autoridad política, el sistema político de esta sociedad global. Y en este sentido, el Papa Francisco ha cumplido ya un papel esencial que parece ser un adelanto de lo que viene, en el sentido de que la política internacional cada vez más va a ser una discusión sobre los valores en que se funda la convivencia del sistema mundial. Bueno, pero como argentino nos está haciendo quedar muy bien. Absolutamente. Para que sea el personaje del año según la revista Times. Sin duda, y lo es, sin duda. Fíjese que el comentario de Jorge Suyo sobre ese incidente a mí se me había se me había borrado de la mente. Y fue central. Absolutamente central. Fue el antecedente directo de las negociaciones y del acuerdo. Sí, hizo algo inusual. Decretó un día de ayuno y oración por la paz. Así es, así es. Y el presidente Obama, que ya había cargado a los aviones con nafta para salir a dar una vueltita, les tuvo que decir: muchachos, vuélvanse a casa. Así es, así es. Con la mediación del presidente Putin de Rusia. Sí. Siempre
la inspiración evangélica suele estar acompañada de cierta mediación Sí, pero qué interesante, porque de carácter político estratégico. viene de un país agnóstico, ateo. La dirigencia, el pueblo es muy creyente, ¿no? ¿Dónde es Ruso. usted? Ruso. Y Putin expresó la preocupación del mundo internacional y junto con el Papa le dieron vuelta la mano a... Así es, y tuvo el sentido de la oportunidad, ¿no? Lo cual evidentemente lo convierte en un estadista que está muy por encima del promedio, ¿no? Rodolfo Meyer, Entre Ríos. ¿Por qué hablar de guerra si podemos hablar de salvación y vida eterna? Gracias por el comentario. El avance militar, bueno, yo creo que esta pregunta, había otra. Estados Unidos se cree la policía del mundo y espía a los presidentes de Brasil, Alemania y otros. ¿Cómo se explica que en un mundo de igualdad que de golpe nos enteremos que nuestros presidentes están siendo espiados por Estados Unidos? Mire, es un problema de estar interesado en estar informado o no estarlo. El manejo de la información internacional por el gobierno norteamericano es un resultado directo de los 2 ataques terroristas que experimentó en su territorio en el año 2001, en donde más de 3.000 ciudadanos norteamericanos y extranjeros viviendo en Estados Unidos murieron en ocasión de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, por un lado, y luego contra el Pentágono en Washington. En este sentido, el Congreso norteamericano, en el mismo año 2001, votó por acuerdo de los 2 partidos y con un voto prácticamente unánime el sistema de inteligencia que está en funcionamiento en el momento actual. Son 2 leyes votadas por el Congreso norteamericano por acuerdo de los 2 partidos, por el cual se revisan las comunicaciones del mundo entero buscando evitar la repetición de los ataques terroristas que Estados Unidos experimentó en el 2001. Si alguien no estaba al tanto de que el Congreso norteamericano votó estas leyes, que se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad, que están intervenidas las comunicaciones internacionales, lo mismo que los sistemas financieros internacionales, y que finalmente esto ha culminado con la virtual ejecución por un grupo de fuerzas especiales norteamericanas de Osama Bin Laden, es porque no se quiere estar informado. Claro. Por otro lado, bueno, si yo espío, no me puedo quejar de que otro me espía a mí. Y todos los países se quejaron un poquito y se callaron, porque ninguno puede tirar la primera piedra. El gobierno argentino espía a los ciudadanos argentinos, espía a los políticos, les tiene chupados los celulares a todos los periodistas. Esta es la verdad. Entonces, a mí no me gusta que Estados Unidos espíe a nadie, no me gusta, pero es la realidad. Ahora, nos quedan 10 minutos, miren, me quedaría 2 horas, 3 horas con usted. La gente, internacionalmente, para la Argentina, ¿fue un buen año 2013? Mire, este es un año extremadamente crítico para la Argentina, pero sobre todo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista macroeconómico, la situación del país es extremadamente sólida. La cosecha de granos de la Argentina este año vale 48.000 millones de dólares con los precios del mercado internacional de los últimos 6 meses. Responde a una demanda creciente del principal mercado para los alimentos del mundo, que es el mercado asiático chino. Lo que hay es una situación de conflicto político interno y de crisis de confianza respecto al sistema de poder que gobierna la Argentina en los últimos 10 años. Por eso es que el problema principal ahora, político y económico, es la pérdida sistemática de reservas que experimenta el Banco Central. La razón por la que experimenta esta pérdida sistemática de reservas es porque los argentinos, su alto nivel de ahorro lo quieren tener en dólares y en el exterior, no en pesos argentinos y dentro de la Argentina. El cálculo que hay que hacer es el siguiente: en los últimos 2 años se han perdido más de 20.000 millones de dólares de reservas del Banco Central.
a un promedio de 1.000 millones de dólares por mes de pérdida de reservas. En el mes de noviembre ese promedio aumentó y se perdieron 2.100 millones de dólares de reservas. La cuestión que se le presenta al actual sistema de poder es cómo revertir esta situación, porque si la tendencia se mantiene y el nivel de reservas llega a un nivel de 15, 14 mil millones de dólares, la situación de la crisis del sector externo hace a la situación del país inmanejable. Ahora, independientemente de la crisis interna, ¿mejoró nuestra posición internacional en el año 2013? No, en absoluto. La Argentina es un país profundamente aislado internacionalmente. Tanto respecto al sistema financiero como desde el punto de vista comercial. El hecho es que desde el año octubre del 2011, la Argentina tiene control de cambios, control de las importaciones. El resultado es que tiene una situación de conflicto comercial prácticamente contra todos los países y regiones del mundo. Estamos peleados con todos. Con los vecinos. Incluyendo con los de América del Sur. En el marco de la Organización Mundial de Comercio, son 40 los países que se han presentado pidiendo sanciones contra la Argentina. Estados Unidos ha tomado sanciones contra la Argentina en forma unilateral. La Unión Europea también ha tomado sanciones contra la Argentina de manera unilateral. La situación del país es verdaderamente crítica desde el punto de vista del aislamiento internacional. Leía un artículo en estos últimos días, dice que salieron a preguntarle a los medios de poder en Europa y en Estados Unidos, dice, ¿están contentos con que esté Capitanich? Sí. ¿Están contentos de que se haya ido Moreno? Sí. ¿Están dispuestos a traer plata a la Argentina? No. Esa fue la respuesta. Es decir, hasta que no haya credibilidad no vamos a tener inversión. Exactamente, pero fíjese usted lo siguiente. Desde el 11 de junio, fecha de las elecciones primarias, que fueron un adelanto de la derrota electoral que ha experimentado la presidenta Cristina Kirchner en las elecciones del 27 de octubre, los valores de la Bolsa de Comercio de la Argentina, que es muy reducida, han sido superiores a los del Standard & Poor's en Wall Street, han sido superiores a los del Nikkei en Tokio. Lo que esto significa es que la comunidad internacional está ansiosa de invertir en la Argentina y advierte que ha comenzado la etapa final de un régimen que termina inexorablemente en el 2015 y que comienza algo nuevo. ¿Llegamos al 2015? Mire, yo diría que hay que escapar de las visiones catastróficas que no responden a la realidad argentina. Bueno, pues yo le hacía esta pregunta en el 2001 a usted, en marzo, mayo, junio, y me contestaba esto. Es cierto, no pensemos en el catástrofe. Pero en el 2001 la crisis política se sumó a una crisis del sector externo. Fue precedida por 4 años de recesión y por 4 años de déficit comercial sucesivo. La Argentina en los últimos 10 años tiene un superávit comercial del orden de los 10.000 millones de dólares promedio por año acumulado. Es el resultado del hecho de que la Argentina... Internacionalmente estamos en un buen momento. Es uno de los 3 principales países productores de agroalimentos en el mundo, en el momento en que la demanda mundial de alimentos se duplica en los próximos 20 años. La situación es completamente distinta desde el punto de vista macroeconómico y de la inserción internacional con respecto al 2001. Por eso es que ahora hay crisis, pero no hay catástrofe. Para que haya catástrofe en la Argentina, a la crisis política hay que sumarle la crisis del sector externo. Y en la Argentina no hay crisis del sector externo. Lo que hay es desconfianza con respecto al actual sistema de poder. ¿Le puedo llevar a lo nacional esto que sucedió en Córdoba y que después se contagió todo el país? Es extremadamente importante. Lo que ha sucedido es esto. La Argentina está dividida en 24 unidades políticas. 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, 24 provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. La policía se ha amotinado en 21 de las 24. Pero esto no es solo lo que ha ocurrido, sino que en muchas de las provincias argentinas el amotinamiento de la policía ha coincidido y han actuado en conjunto los sistemas policiales con la delincuencia organizada, consiguiendo que los saqueos organizados, impulsados incluso desde las propias filas policiales,
fueran el principal instrumento de extorsión frente a los gobiernos de las provincias para conseguir los aumentos de las fuerzas policiales. En este sentido, lo que ha habido es una muestra de debilidad o incluso de capitulación de los gobiernos provinciales frente a este nuevo actor unificado que son las policías amotinadas más la delincuencia organizada actuando en conjunto y comunidad. Este es un fenómeno de nuevo tipo. Un fenómeno de nuevo tipo que le presenta al Estado argentino desafíos que hasta ahora no había conocido. Extraordinario. Jorge, dos cosas pienso. Número uno, que no estoy a la altura para hacerle un reportaje a una persona que sabe tanto. Me ha hecho sentir un pigmeo, pero lo digo no con falsa humildad, porque realmente creo que no hemos hecho nunca un programa tan bueno como este. Y la segunda, que me lamento mucho que se termine, pero lo bueno nunca dura para toda la vida, ¿no? Yo le agradezco que me haya invitado. Carlos de La Plata, es más que interesante el tema, felicita al doctor, tendría que estar más veces en el programa, se aprende muchísimo. Graciela Córdoba, qué programa de lujo, usted, pastor, es muy inteligente al hablar de todas las religiones. Bueno, gracias. Me viene bien en este momento que me siento muy humillado. Eduardo de José León Suárez, tarde o temprano norteamericano, y los ingleses van a pagar por todo el mal que han hecho. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han visto el programa. Jorge, un placer, de verdad. Un gusto. Voy a salir y le voy a decir a mis amigos, mirá el programa con Jorge Castro porque fue maravilloso. En el año que pasó, creo el anterior, el Consejo Pastor de la Ciudad de Buenos Aires lo invitó a dar una charla y fue sin desperdicio. Todos los pastores quedaron ahí en ese estado, ¿no? Y yo creo que muchos han quedado así en la noche de hoy. Mañana vamos a tener el coro del Seminario Teológico Bautista. Usted sabe que dio un concierto hace 2 meses en la Embajada Argentina en Washington y yo tuve el privilegio de ser el orador en ese evento hace dos meses en la Embajada Argentina. No estaba la embajadora, pero todo el personal nos recibió de una manera bárbara y con un ágape nivel embajada. Y va a estar entonces con nosotros mañana y el lunes ese gran programa en Canal Luz. Yo voy a estar allí en Rosario entre las 3 y 5, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, después vuelvo corriendo para hacer el cierre con todo el equipo y todos los invitados que le mencioné al principio, el cierre del último programa de este año. Espero que la voz me mejore. El viernes dije, ¿qué estaba diciendo? No, el lunes le dije a mi señora, no tengo más nada que hacer a la noche. Antes de empezar la reunión ya me enganché con un evento, con una actividad. Gracias, Jorge, otra vez. Por favor. Espero que a mí me encantó. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que podemos hablar de muchos temas. Uno de estos temas era cómo ve un experto el mundo internacional. Si a alguien no le gustó el programa, la técnica nos ha dado un aparatito maravilloso, que es ir y mirar a otra cosa. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.